Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, buenos días a todos. Buenos días, Padre. Sean bienvenidos a esta celebración, en la que estamos en la semana 25 del tiempo ordinario. Vamos a comenzar recordando que el Señor nos ha dicho que el que esté sin pecado tire la primera piedra. Ahora pues, reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón que nos perdone en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí:
Tendamos una trampa al justo porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver lo que le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda. Sálvame, Dios mío, por tu nombre. Con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. El Señor es quien me ayuda. Gente arrogante y violenta contra mí se ha levantado. Andan queriendo matarme, Dios los tiene sin cuidado. El Señor es quien me ayuda. Pero el Señor Dios es mi ayuda, el quien me mantiene vivo. Por eso te ofreceré con agrado un sacrificio y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. El Señor es quien me ayuda. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles. Están llenos de misericordia y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios, o si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y después, tomando a un niño, lo puso en el centro y les dijo, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de tomar asiento un momento, hermanos. Hermanos, continuamos nuestra lectura del Evangelio de San Marcos y seguimos viendo este camino de Jesús hacia Jerusalén. Y escuchamos hoy, por segunda ocasión, el anuncio de su muerte. Estamos hoy leyendo, contemplando el segundo anuncio de la muerte. La semana pasada escuchamos el primer anuncio, en donde Jesús decía, ¿verdad?, que iba a morir, y entonces Pedro le decía que no, ¿verdad? Y Jesús termina reprendiéndolo y finalmente invitando a tomar la cruz, ¿no? El que quiera seguirme, que tome con su cruz, dijo él. Hoy nos topamos con la segunda vez, el segundo anuncio de su muerte. Y esto lo va haciendo justamente en una instrucción particular para sus apóstoles, porque dice que Jesús iba atravesando la Galilea, dice, pero no quería que nadie lo supiera. Entonces, la idea es que Jesús va atravesando, pero no en medio de la ciudad, sino rodeando las ciudades de Galilea. No entra en las ciudades, porque no le interesa encontrarse con la gente, le interesa encontrarse solamente con sus discípulos, que sus discípulos aprendan. Jesús acaba de caer en la cuenta que la gente no ha aprendido nada, que todo lo que ha dicho ha sido superficial. Jesús ahora quiere dedicarse a sus apóstoles a ver si ellos sí entienden, ¿no? Y evidentemente para descubrir esto hace ver que Él tiene que morir, ¿no? Tiene que morir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le darán muerte. Jesús insiste en lo mismo: voy a morir, entiéndanlo. Pero curiosamente en medio de ese camino dice, pero ellos, o sea los apóstoles, no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Bueno, pero ¿qué quiere decir que no entendían aquellas palabras? ¿A qué se refiere el Evangelio cuando dice no entendían aquellas palabras? No se refiere simplemente a la ignorancia, ¿no? Cuando alguien explica algo y yo no entiendo, no. Aquí literalmente, ¿verdad?, tendremos que traducir, pero ellos, más que no entendían es, pero ellos no penetraban, no se adentraban en la palabra de Jesús y no querían preguntar. Por lo tanto, aquí el problema no es que no entiendan, no es que lo que Jesús está diciendo es muy difícil, ¿no? O que qué de difícil puede decir voy a morir. Eso no tiene nada de difícil. Voy a morir. Pedro lo entendió muy bien la semana pasada, ¿no? Tal lo entendió que reprendió a Jesús. O sea que sí entienden, ¿no? Sí entendían. Es una cosa muy fácil de entender. Va a morir. El problema no es de que no entiende, el problema lo dice, ¿no? Ellos no penetraban, ellos no profundizaban, ellos no se adentraban en la palabra. El problema es no adentrarse, el poner el obstáculo para no profundizar en las palabras, y no preguntaban, obviamente, ¿no? Tenían miedo de preguntar, ¿no? Porque si preguntaban les iban a explicar con mayor detalle y a ellos no les interesa esos detalles. Son los apóstoles los que están poniendo los obstáculos para no entender la palabra. Son ellos los que no quieren entender la palabra. Son ellos los que van poniendo la barrera para no entender. No es que no entiendan porque estaba muy difícil lo que Jesús decía, no entendían porque eran ellos los que ponían el obstáculo para no entender. Es como decir, pues si no entendemos, si no profundizamos, como que no pasó, ¿no? Si no entiendo, no pasa, ¿no?
Entonces, si no entendemos, Jesús no va a morir, ¿no? Si no entendemos, no nos comprometemos, ¿no? Es eso, ¿no? Los apóstoles van poniendo obstáculos precisamente para no entender la palabra, para no querer entender el mensaje de Jesús y en el fondo, pues no comprometerse, ¿no? Si yo no entiendo, pues no me comprometo, ¿no? Si Jesús dice que va a dar la vida, que va a morir, ¿verdad? Y entonces es el proyecto que tiene para, no solo para Él, para todos, pues si yo no entiendo, pues yo no me comprometo con ese proyecto, ¿no? Es una manera de hacerlo, ¿no? Así como cuando un niño, ¿verdad? Dice, es que no entendí, ¿verdad? Y con ese no entendí, ¿qué significa del niño? Pues que ya no se compromete, ¿no? Ah, ¿por qué no hiciste eso? Ah, es que no entendí. En el fondo, ¿qué significa no entendí? Pues como no entendí, no lo hice, ¿no? Merezco otra oportunidad porque no entendí, ¿no? Igual los apóstoles, pues no entendemos, ¿no? Entonces, pues si no entiendo, no pasa, ¿no? Si no entiendo, no me comprometo. En el fondo son los apóstoles que van poniendo todo lo necesario de su vida para no querer comprender el mensaje de Jesús, para no comprometerse con Jesús. Porque ellos tienen sus propios planes, ellos tienen sus propias realidades, ellos tienen sus propios sueños, pero no son los de Jesús. No es el proyecto de Jesús. Tienen sus proyectos, ¿no? Como Pedro lo dijo la semana pasada, ¿no? Que no se muriera, ¿no? Jesús dice, tú no piensas como Dios, piensas como los hombres. Y ellos siguen pensando como hombres, no como Dios. Y entonces no entienden el proyecto. Y no preguntan, porque si preguntan, pues obviamente Jesús les vuelve a explicar, les puede poner más ejemplos, y eso no les conviene, porque mejor explicado, mayor compromiso, ¿no? Mayor explicación, mayor capacidad de compromiso con los demás. Por eso dice que ellos no entendían nada, ¿no? Ellos no eran capaces de comprender nada, ¿no? Ellos no eran capaces de profundizar nada, ¿no? Se quedaban en lo superficial, ¿no? Se quedaban en lo meramente pasajero, ¿no? Todo era superficial, todo era pasajero, ¿no? Y entonces podemos ver aquí precisamente cómo Jesús, ¿verdad?, viene precisamente a hacerles ver que están mal ellos, porque ellos no quieren precisamente profundizar, ¿no? Y entonces por eso cuando llegan a la casa, Jesús les pregunta, ¿y de qué venían discutiendo por el camino? A ver, si no entendía nada, ¿verdad? Y Jesús como buen maestro se da cuenta que no entendía, ¿no? El maestro se da cuenta cuando no se entiende, ¿no? Cuando ponen cara de no entender, cuando los ve distraídos, Jesús se da cuenta, ¿no? Y Jesús sabe que todo lo que dijo en el camino, estos señores, los apóstoles, no entendieron nada. Entonces les pregunta, a ver, ¿de qué venían discutiendo? Si no entendieron es porque en su mente, en sus discusiones, en sus pensamientos hay otra cosa más importante que lo que yo acabo de decir. ¿De qué venían discutiendo? Y dice que los apóstoles se quedan callados, dice, porque vienen discutiendo sobre quién era el más importante de ellos. Claro. Mientras que Jesús está hablando de la donación de la vida, ¿no? Mientras Jesús está hablando de la muerte, ¿verdad? Va a morir el Hijo del Hombre. Los apóstoles están discutiendo quién es el más importante. Esa es su preocupación. ¿Quién es el más importante? Lo que Jesús dice no les importa, porque Jesús está hablando de muerte, Jesús está hablando de fracaso, Jesús está hablando de amor, de donación. Ellos no quieren eso, ellos quieren éxito, ellos quieren triunfo, ellos quieren, ¿verdad?, hacer carrera política. No va con lo de Jesús, no va concorde al proyecto de Jesús. Ellos van discutiendo de quién es el más importante, ¿no? Y claro, si Jesús habla de muerte y ellos hablan de triunfo, por supuesto que no quieren entender la palabra, por supuesto que no van a preguntar, porque sus intereses son otros, ¿no? Por eso Jesús trata de hacerles ver, a ver, ¿de qué están hablando? O sea, no han entendido absolutamente nada, están igual que la gente, no entiende. Y esa pregunta que hace Jesús a los apóstoles, pues sería una pregunta que hoy nos podría hacer también el Señor a nosotros, ¿no? ¿De qué vamos nosotros hablando por el camino de la vida? ¿De qué vamos nosotros hablando en nuestra vida? Y hablando no solamente con palabras, ¿no? Hablando, me refiero con nuestras expresiones, con nuestra manera de comportarnos. ¿Qué es lo que nosotros vamos compartiendo? ¿Qué es lo que nosotros vamos expresando en nuestra vida? ¿Qué es? ¿Cuál es el grande argumento de nuestra vida? ¿Qué vamos hablando? Jesús por la vida nos va pidiendo, ¿verdad? Nos va enseñando que amemos. Jesús nos va pidiendo que perdonemos. Jesús nos va pidiendo que ayudemos. Jesús nos va pidiendo que sirvamos, como en el Evangelio de hoy, que seamos servidores. Pero ¿de qué hablamos nosotros en la vida? ¿Cuál es la principal preocupación? La de los apóstoles era quién era el más importante. ¿Cuál es nuestra mayor preocupación? ¿De qué hablamos? ¿Cuál es nuestra expresión más básica de la vida? A lo mejor estamos más preocupados por la moda, ¿no? Por la cosa por lo que va a salir recientemente, ¿verdad? De moda, ¿verdad? Ya sea de una serie, ya sea algo material que tenemos que comprar. ¿De qué vamos hablando?
O a lo mejor vamos hablando, ¿verdad?, de nuestras amarguras, ¿verdad?, porque estamos resentidos en la vida, estamos, ¿verdad?, incapaces de comunicarnos con los demás y preferimos, ¿verdad?, hacer corajes y preferimos levantarle chismes a fulano porque me hizo tal cosa, ¿verdad? Y vamos con nuestros resentimientos, con nuestras amarguras. ¿De qué vamos hablando en la vida? O a lo mejor vamos hablando como los apóstoles, ¿verdad?, del poder, ¿verdad?, de alcanzar tal puesto, de alcanzar tal cosa, de lograr tal meta en la vida, ¿verdad?, pero sin importar lo que le pase a los demás. O a lo mejor vamos hablando en la vida, ¿verdad?, de la indiferencia, ¿verdad?, de lo que a mí me conviene, pero no de lo que conviene a los demás, de lo que yo quiero imponer, pero no de lo que los demás necesitan. ¿De qué vamos hablando en el camino? Esa pregunta que Jesús le hace a los apóstoles, no nada más pensemos en los apóstoles, pensemos en nosotros. Si hoy Jesús estuviera aquí y nos dijera, ¿y de qué vas hablando por el camino de tu vida? ¿De qué has hablado a lo largo de esta semana? ¿Has hablado de algo de lo que yo he enseñado? ¿Has hablado de cómo te has esforzado por ser más sincero? ¿Has hablado de cómo te has esforzado por perdonar a esa persona que te cuesta tanto trabajo? ¿Has hablado del verdadero esfuerzo que haces por compartir algo? ¿Has hablado acaso de la capacidad que tienes para visitar a aquella persona que está abandonada, que ya no la has visto, que no te interesa? ¿Has hablado de eso en la vida? ¿En esta semana has hablado de eso? ¿O de qué has hablado? ¿Cuál es la principal preocupación que tiene hoy tu corazón? ¿Cuál es la principal preocupación que tiene hoy tu vida? ¿De qué vas hablando por la vida? ¿De qué vas hablando por el camino de tu historia, de tu existencia? ¿De qué vamos hablando? A lo mejor somos como los apóstoles, que Jesús nos va diciendo todos los domingos, nos reunimos, escuchamos tantas cosas que Jesús nos dice y nosotros somos como los apóstoles, no entendemos. Pero no entendemos no porque esté difícil, no entendemos porque no nos interesa su mensaje. Y tenemos otras preocupaciones, otras situaciones más importantes, más apremiantes en la vida y vamos por la vida. ¿De qué vamos hablando por la vida? ¿Cuál es la principal conversación que vamos teniendo nosotros en medio de nuestra historia, en medio de nuestra realidad? ¿Cuál es nuestra principal preocupación? ¿Cuál es nuestra principal vida? Realmente nuestra preocupación será construir el reino, como Jesús decía, ¿no? Y no porque estemos hablando de Dios todo el tiempo, no, sino con mis actitudes, con mi manera de ser, ¿no? ¿Cuál es mi verdadera preocupación? ¿Realmente me estoy esforzando por construir este amor, esta vida, por ser mejor, por estar mejor con los míos, por estar mejor con los que me rodean? Pues en realidad no me estoy comprometiendo. ¿De qué vamos hablando, mis hermanos? Es lo que Jesús quiere hoy preguntarnos. ¿De qué vamos hablando por la vida? ¿De quién es el más importante? ¿De quién es esto? ¿De qué vamos hablando? Por lo tanto, el Señor el día de hoy pues, nos invita precisamente a contemplar esta realidad, que Jesús viene a dar su vida por nosotros. Y que si Él ha dado la vida, también hemos de dar nosotros, no crucificados, claro que no, ¿verdad?, sino comprometiéndonos de verdad con nuestra vida, comprometiéndonos de verdad con el amor, como lo decía la semana pasada Jesús, ¿no?, tomando nuestra cruz, ¿verdad?, tomando en serio nuestra vida, tomando realmente nuestra vida por amor, renunciando a todo lo negativo, o como lo dice hoy, comprometiéndonos en el servicio a los demás. El que quiera ser el primero, ustedes que vienen discutiendo del primero, que sea el último y el servidor de todos. Realmente la preocupación de la vida tendría que ser hasta qué punto soy un buen servidor de los demás, hasta qué punto soy un buen servidor de aquellos que me requieren, hasta qué punto soy un buen servidor de aquel que me pide auxilio. Soy un buen servidor. Y servidor, ¿verdad?, empezando desde mi hogar, de mi casa, no piense usted, en mi trabajo soy muy buen servidor, ¿no? En mi casa, ¿qué tan bueno soy sirviendo, no? ¿Qué tanto ayudo en mi casa, no? ¿Qué tanto estoy disponible para ayudar? ¿Qué tanto estoy disponible para hacer esta labor? ¿O qué tan bueno soy para poner pretextos para no hacer las cosas, no? ¿Hasta qué punto nosotros realmente podemos decir, voy discutiendo por el camino de la vida, qué tan buen servidor puedo ser para transformar mi vida y para dar ese testimonio que el Señor necesita en medio de mis días? Pues pidamos al Señor, mis hermanos, a la luz de este pasaje del Evangelio de hoy, que realmente vayamos replanteando, ¿verdad?, de qué vamos platicando en la vida. Y a lo mejor podemos decirle hoy al Señor, pues sí, Señor, a veces voy platicando cosas superficiales, a veces voy platicando cosas que no vale la pena, a veces voy platicando cosas, ¿verdad?, de envidias. Tú sabes cómo soy, ¿verdad?, que celo, que me desquito, que hablo mal. Pues sí, Señor, pero ayúdame a abrir la mente, ¿no? Ayúdame a no ser como estos apóstoles, que tienen una cabeza dura, que quieren ver todo superficial. Ayúdame a entender tus palabras para que poco a poco las vaya viviendo y por el camino de la vida empiece a hablar, es decir, empiece a expresar el proyecto del reino que tienes para mí y para aquellos que me rodean. Que así sea. Así sea.
Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, hermanos, oremos por toda la humanidad y por todas sus necesidades, para que nunca falte a nadie la ayuda de nuestro Señor. Y digamos a cada petición: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestros obispos, por los presbíteros y diáconos, para que cuiden santamente el pueblo que tienen encomendado. Oremos. Padre, escúchanos. Por los cristianos despreciados y perseguidos por su fe, para que contemplen a María firme al pie de la cruz y no se asusten ante las amenazas ni se dejen vencer por las persecuciones. Oremos. Padre, escúchanos. Por los jefes de Estado y los demás gobernantes, por los responsables del bien común y por los que tienen en sus manos las riquezas del mundo y especialmente en nuestra patria, para que fomenten la justicia, el bienestar, la paz y la libertad. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que padecen hambre u otras necesidades, por los que están enfermos o se sienten oprimidos, por los que añoran la patria o viven lejos de sus familiares y de sus hogares, para que experimenten el consuelo y la fortaleza de Dios y nuestra ayuda solidaria. Oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, por nuestros familiares y amigos, para que Dios nos conceda el gozo del Espíritu, el perdón de los pecados, la perseverancia en la fe y en las buenas obras y la salvación eterna. Oremos. Padre, escúchanos. Dios y Padre de todos, que quieres que seamos capaces de ser servidores en favor de los demás, ayúdanos a ir descubriendo de qué vamos discutiendo por el camino de nuestra vida, para que así podamos corregir el sendero que vamos recorriendo y enderezar nuestra existencia con tus palabras, para poder ser realmente los servidores que esperas de nosotros, y así seremos los primeros en el reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento. Dios es mi amigo.
momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueven a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quitaste en todo semejantes a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas, y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección
en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Piedad de nosotros, ten piedad.
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Recuerdo, hermanos, para la comunión es en la mano derecha abajo de la izquierda, cubrebocas abajo, comulgamos y nos acudimos ahí sobre la mesa y ahí tenemos el gel en el pasillo central.
Vamos a hacer la oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos ustedes un buen domingo y una semana llena de la presencia de Dios. Gracias, Padre.